Digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Este fue el texto que se habló. Vamos a orar. Señor del cielo, nos encomendamos a ti. Creemos que tú tienes control de todo lo que vamos a hacer en esta mañana y que tú vas a hablar a nuestro corazón. Oh Padre, bendecimos tu nombre, reconocemos tu grandeza. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a pertenecer al camino angosto. Padre, el camino de la cruz. Tú nos hiciste una invitación por medio de tu Hijo. El que quiera venir en pos de mí, sígame. Señor, y aquí estamos. Queremos seguirte, queremos obedecerte, queremos caminar en este camino. Sabemos que tú tienes grandes recompensas para los que te aman, para los que te buscan, para los que piensan en tu nombre. Nos encomendamos en esta mañana a ti. Prepara el corazón de la iglesia que escucha, prepara el corazón de la visita que escucha y prepara nuestro corazón para exponer tu palabra. Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para comenzar, busquen la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Bien. Sí dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quería Pablo? ¿Qué le estaba hablando a los creyentes, a la iglesia de Corintios? ¿Cuál ha sido el mensaje de Pablo en todas las iglesias a las cuales él ha fundado y los lugares que ha ido? ¿Qué había en la mente del apóstol Pablo cuando hablaba? Había un solo mensaje. Algo llenaba su corazón, algo llenaba su mente, su interior, y él no podía parar de hablar de lo que había visto y oído y tocado conforme al verbo de vida. En la mente de Pablo había un solo mensaje que predicar, había una carta que se le había encomendado que había que entregar. Esa carta, ese mensaje era para él lo más importante, era lo que más valor tenía, y por ello él empeñó el resto de su vida en este alto propósito. ¿Cuál era la carta? La cruz. El mensaje del Cristo que murió y resucitó. Dice, la cruz no era tan solo el tema principal del evangelio que predicaba, era la motivación de su vida, el impulso de su existencia. ¿Qué era la cruz para Pablo? La motivación de su vida, el impulso de su existencia. Él decía, yo quiero experimentarlo. Cuando terminó su tiempo, que llevaba ya 35 años levantando iglesia, dice, yo quiero participar del poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Pablo vivía, pensaba y soñaba con ser como su Señor, con hablar lo que su Señor habló, con decir y hablar las grandezas de Cristo. Él había recibido una visión y él no había rehuido de hablar aquello que se le había encomendado,
Dice la Escritura en el libro de Hechos que dice, no he rehuido hablarles todo el consejo. Muchas veces yo he conocido personas que por temor a perder a uno que otro miembro, porque tienen, no sé, mucho dinero, no se atreven a decir las grandezas y verdades de Dios. Porque no le conviene, porque tal persona o tal o cual por persona se hiere y se va, y piensa más que en los diezmos y en las ofrendas. Pablo no era de esos. Él hablaba cosas hermosas, pero también hablaba cosas difíciles. Él no rehuía a decir todo lo que Dios le mandaba. El problema está en el balance. Hay personas de lo único que hablan es de la ira. Y hay otros que lo único que hablan es de las bendiciones. Pero Pablo hablaba de las cosas difíciles y de las cosas menos difíciles. De las cosas buenas y bendiciones que Dios había preparado para los que le aman. Mire, hermano, cuando usted y yo comencemos a entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario, usted también recibirá motivación. Cuando alguien no habla de lo que Cristo ha hecho en su vida, es porque no ha entendido. Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Compartes con otros y tienes la motivación de compartir con otros el mensaje de la cruz? No has entendido. No has entendido el mensaje de la cruz. Una persona que recibe la revelación del cielo y Dios se le manifiesta y le enseña de qué se trata esto, no puede parar de compartir con otros el mensaje de la cruz, que es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje bueno. Es un mensaje que trae transformación, que restaura, que salva, que hace la diferencia. Tanto es así que los apóstoles, cuando los golpeaban y les amenazaban, no les permitimos hablar en ese nombre. De juzgar si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué hacían? No podían parar hasta que lo llenaron en aquel entonces todo de Cristo. Tenemos que pedirle al Señor que nos revele de qué se trata esto. ¿Cuál era la motivación? ¿Por qué él estaba tan motivado? Cuando esto sucede en nuestro corazón, tú no vas a poder estar quieto. No vas a poder pasar un día sin hablarle a alguien de las grandezas y las proezas de tu Señor. No vas a poder estar callado. Él te va a inundar de su presencia y te llevará a vivir una clase de vida tan distinta que todos los días serán diferentes. Yo estuve por 6 años y medio acostado y sufriendo unas enfermedades. Mis papás me llevaban a doctores. Y fue difícil. Y todos los días eran iguales. Siempre en la cama, comía, veía los mismos programas, hasta que se hacía de noche. Cuando el Señor me llamó, me dijo, todos los días serán diferentes. Créeme, desde que le estoy siguiendo a Él, no me ha dado tiempo para aburrirme. A veces no tengo tiempo para dormir, mucho menos para aburrirme. Cuando tú comienzas a seguir a Jesús y caminar por donde Él camina, ir por donde Él va, hablar lo que Él habló, todos los días son diferentes. Y si hay peleas, también son diferentes. Hay situaciones, todas diferentes. Pero es maravilloso. Es maravilloso poder estar ahí. La cruz debe motivarnos en 3 maneras. Les voy a dar 3 ejemplos. Debido a lo que Cristo hizo, ahora nosotros, tú y yo, número 1, podemos
caminar humildemente delante de Dios. Dígalo. Debido a lo que Cristo hizo, usted y yo podemos caminar humildemente delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para vivir la vida cristiana, el poder que nos ayuda a vivir esa clase de vida nos ha sido suministrado o dado por Cristo. Por lo tanto, ya no queda lugar para el orgullo. Usted puede caminar e ir por la vida sin pretensiones, sin creerme que yo soy el tan siervo de Dios. No, al contrario, la cruz elimina los motivos del orgullo. Te dice que Cristo pagó todo el precio, que tú no puedes hacer nada, que Él lo hace todo en ti. Gloria a Dios. Y que si algo puedes hacer, te ha sido dado. Por lo tanto, ¿de qué te glorías? Aleluya. Te permite andar en libertad y sin pretensiones. Puedes ahora caminar humildemente, no tienes que estar como muchas personas que están en el Evangelio. Dios le bendiga, hermano. Varón. Sí. Puedes ser una persona normal, común y corriente. Eso era lo que eran los apóstoles, lo que eran los pastores evangelistas que habla la Biblia. Eran personas comunes y corrientes. Ellos se dieron cuenta que no había razones para el creimiento. A veces los menores reprendían a los mayores y los mayores reprendían a los menores, porque el Señor decía, sométanse los unos a los otros. Amén. No había motivos para creerse grandes. Aquel que quiera hacerse grande no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Porque Jesucristo dice, el que quiera ser grande entre vosotros, sea como el que sirve. Y eso te permite a vivir diferente. Ahora no tienes que competir con tu hermano a ver quién predica mejor o enseña mejor. Si tú estás pensando en eso, tú no has conocido eso de la cruz. Todavía estás orgulleciéndote creyendo, no, tal predica cual mejor, no, me gusta más. No, eso no importa. Dios usa a cada persona de manera distinta. Y tú puedes gozarte en la manera en que Dios usa al hermano. Y puedes comenzar a disfrutar de todos los hijos de Dios que ha puesto a tu lado. Sin pretensiones ninguna. Hermanos amados, la cruz nos libra del poder del pecado, del señorío y del dominio del pecado. Ahora, cuando Jesús murió, nuestra carne, no estoy hablando de la piel. Cuando la Biblia habla de carne, habla de la naturaleza que tiende hacia el mal, la naturaleza pecadora. Cuando Cristo murió en la cruz y fue crucificado, también nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada con Él, para que tú y yo pudiésemos andar en una vida nueva y significativa. Tú fuiste llamado por Dios para andar una vida de propósito. Amén. Algo que valga la pena, algo de renombre. Amén. Porque fuiste creado para Él y para su gloria. Amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Y puedes entender que cualquier éxito que logres, escucha esto, para vivir en integridad, ya sea vivir en santidad y justicia, andar por el camino de la rectitud, caminar por ese camino de la obediencia, puedes entender que lo has logrado porque Él ha estado trabajando en ti. Por lo tanto, no queda lugar para la gloria humana. En la cruz el Señor se hizo de toda posibilidad de gloriarse. Por eso la Biblia dice, para que el que se gloríe en el Señor. ¿No me creen eso? Vamos a la Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20 al 21. Lo tocamos el martes en el estudio bíblico. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 13, versículos 20 al 21. Nos habla de este Dios de paz, que resucitó
de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dice que este Dios os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Amén. ¿Quién es el que te hace apto para las obras buenas? Dios. Y mire lo que dice ahí, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién es el que hace en ti lo que es agradable delante de Él? Dios lo hace. Si tú de alguna manera llegas a hacer algo, es porque Dios te hizo algo. Si haces algo agradable que tiene que ver con la santidad y con la obediencia, es porque Dios está actuando en ti. ¿Cómo yo sé que Dios está actuando en una persona? Porque la persona se ha apartado del pecado y está caminando el camino de la justicia, de la integridad y de la santidad. Dios está dirigiendo sus pasos. Él está haciendo en esa persona lo que es agradable delante de Él. Y esa persona tiene la libertad porque es guiada por el Espíritu de Dios. En Isaías, en el capítulo 26, el versículo 12, el profeta Isaías dice lo mismo. Isaías, capítulo 26, versículo 12. Señor, tú nos darás paz, porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Amén. Entonces el creyente puede vivir la vida cristiana en paz, porque sabe que Dios está operando en él. Está caminándose conforme a la voluntad de Dios. Él está en paz. Él persevera en paz. Número 2. La primera era que podíamos caminar humildemente delante de Dios. La segunda, podemos servir al Señor por causa de la cruz de manera fiel. No es que para mí es imposible ser fiel. No. Jesucristo hizo provisión para que los creyentes pudieran caminar de manera fiel y ser leales a Jesucristo. De hecho, en Apocalipsis dice, estos son los santos, los escogidos, los elegidos y fieles. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dice que son fieles. ¿Quién da esa capacidad? Dios. El Señor le da ese poder para vivir esa clase de vida. En la cruz nosotros fuimos ubicados en Cristo y Cristo fue ubicado en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién no vive? ¿Quién es el yo ahí? La naturaleza. Tú, el tú. Ya tú no vives. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde tú estás? Crucificado. Tú debes considerarte muerto al pecado. No es que el pecado me domina. Mentira. Ya tú no estás bajo el dominio del pecado. Tú estás bajo el dominio de la gracia. El poder del pecado es la ley. La ley ya no puede acusarte. Cristo removió tu culpa. Ahora tú puedes seguir en libertad de espíritu para vivir una vida de poder y diferente. La gracia te prepara y provoca en ti lo que la ley nunca con sus señalamientos puede lograr. Aleluya. La ley solamente te dice a ti, puedes y no puedes. La gracia hace que todo sea posible en Jesucristo. Amén. Santo. Sí, el Señor. Eso es lo que la Gracias, gracia Señor. hace. No, hermano, no puedo. No digas eso. Gracias. Todo lo puedo. En Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. He sido enseñado en todo y por todo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Gracias, Señor. Dios te enseña a vivir esa clase de vida. Hermanos, somos ahora el cuerpo de Cristo en la tierra, creados en Él para buenas obras, obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Cuando Cristo anduvo en los días de la carne, Él anduvo haciendo el bien y sanando y hablando acerca del reino de Dios y libertando, pero Él ascendió a los cielos y envió a su espíritu, pero su cuerpo se quedó en la tierra. Su cuerpo eres tú, su cuerpo soy yo, y a través de nosotros Él va a hacer lo que Él bien sabe hacer. Él seguirá hablando el reino, Él seguirá sanando, Él seguirá transformando vidas. ¿A través de quién? De nosotros.
Y Él como rey en el reino y dando instrucciones y el cuerpo moviéndose. Amén. Cuando Dios habla al pueblo, Señor, ¿qué ha dicho? Cuando Dios le dice al pueblo, sígueme. Cuando Dios manda al pueblo, obedece. He repetido eso mucho. Es que la Biblia repite tanto las cosas. ¿Por qué será? Para que no cambie. Santo, gracias, Señor. Hermanos amados, Gracias, Dios, porque eres tan bueno. Jesús nos hace partícipes por medio de su Espíritu de los poderes del siglo venidero. Acompáñenme a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 5. Mateo, capítulo 11, versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué anduvo haciendo Jesús. Dice que Juan les había enviado a alguien para preguntarle quién era él. Y Jesús le contesta: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Aleluya. Eso dice de Cristo. Vamos a ver qué dice de nosotros. Mateo 10, versículo 8. ¿A qué nos envía Cristo? Mire, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. ¿A qué hemos sido enviados? ¿Quién es el cuerpo de Cristo en la tierra para hacer las maravillas? No. Y cosas más grandes que Él, porque andamos en fe, como viendo al invisible, de gracia en gracia y de gloria en gloria. Amén. Santo, gracias. Hermano, es que yo no puedo, es que no soy persona que no sé hablar. No se trata de tu hablar. Moisés era gago. Todos los personajes bíblicos tenían muchas debilidades. Mientras más debilidades tengas, mejor. Amén. Porque entonces se verá lo que Dios es capaz de hacer y no lo que es capaz de hacer un hombre. Ay, santo. Y caminarás y verás las maravillas que hace el Señor y no las maravillas que hace el hombre. Amén. Aleluya. Me tengo que gozar. Amén. Gracias, Señor, porque tú Así eres que maravilloso, mi Dios. No fue crucificado para que nosotros pudiésemos sentarnos a escuchar sermones Está bien. todos los domingos. ¿Qué le parece? La palabra de Dios es importante. Es importante congregarse. ¿Para qué? Para que seamos edificados, instruidos. ¿Pero para qué? Para dar testimonio de Cristo por medio de los poderes del siglo venidero. Porque la palabra que predicamos no consiste en sabiduría humana, sino en el poder de Dios para salvar, para sanar, para levantar muertos, para hacer nuevas todas las cosas. Amén, Santo, gracias, Señor, te adoramos. Gloria a su nombre. Amén. Tenemos que empezar a ver la palabra tal y como se nos Amén. presenta y caminar en esa fe. Sí, La fe Señor. de los elegidos de Dios. Amén, gloria a Dios.
Ah, gloria a tu nombre, Te Jesús. adoramos, Señor. Te bendecimos. Dios ha preparado y tiene tareas específicas para cada uno de nosotros mientras dura nuestro tiempo en este mundo. A ti sí. Hermano, tú estás hablando de aquel. No, estoy hablando de ti. No puedes esquivarte. Si tú eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es a ti, iglesia, a la que Cristo habla. Él tiene tareas ¿Qué pasó? que ha preparado ¿Qué pasó? para ti en el tiempo de tu vida en este mundo. Tareas que han de levantar su nombre, Déjame. de provocar la gloria y la fama en las naciones, para que en todo lugar conozca que grande es el Señor entre las naciones. Amén. Nosotros hemos sido creados para proclamar las grandezas y proezas del Señor. Sí, mi Dios. Número 3. La primera era caminar humildemente delante de Dios. La segunda, servirle al Señor de manera fiel. Y la tercera, tenemos libertad para compartir nuestra fe. Amén. Gracias. We are free, brothers. Amen. Hay una película que se llama Braveheart. Y al enemigo le cortan la cabeza al final y le sacan las tripas. Tenía que decirlo porque siempre tengo que decir cosas así. Pero no lo pudieron hacer negar aquello que creía. Renuncia a lo que crees. Renuncia al imperio. Renuncia a la libertad de Escocia. Y de momento él, sus últimas fuerzas antes de que le quitaran la vida, dijo: ¡frena! Al año siguiente hubo una guerra y Escocia fue liberada. Él vivió y murió por lo que creía. Sabremos en quién has creído si vives y mueres por aquel a quien crees. Amén. 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 ¿En quién crees? Señor. ¿Quién es el objeto de tu fe? Cristo murió en la cruz del Calvario para que fueses libre para compartir la fe. Saber todo lo que Jesús logró, llevó a cabo por nosotros en la cruz, debe motivarnos a compartir el Evangelio con otros. En este mundo hay muchas personas heridas que no saben nada acerca de la salvación. Y tú puedes decirle a la persona: sabes, tú tienes una necesidad profunda de Dios, aunque tú no lo entiendas. Por ello, has tratado de empeñar toda tu vida buscando cosas que no te llenan y todavía sigues hasta hoy insatisfecho, porque solamente una cosa es necesaria. Quieres saber, esa cosa necesaria es Cristo en el corazón. Pero a veces entendemos esto de manera inteligente, pero no lo conocemos realmente, porque el conocer de la Biblia es un vivir en obediencia a Él. No es saber cosas acerca de Cristo, es caminar en el Evangelio de la gloria de Cristo. Jesucristo dice: yo soy el camino. Hay una distancia, hay una diferencia entre saber cosas acerca de Dios que entre conocer a Dios. Hace un tiempo atrás, en un estudio bíblico, en una predicación, yo dije que yo conozco cosas acerca de George Washington. Y tal vez tú conoces cosas acerca de George Washington, pero ¿conoces tú a George Washington? No. No es lo mismo conocer cosas acerca de Dios que conocer a Dios. Ahí está toda la diferencia, hermanos. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Es el mensaje del Evangelio de suma importancia para el destino de aquellos que nada saben acerca de la salvación? ¿Es el mensaje del Evangelio importante para el destino de aquellos que nada saben acerca de la salvación? Haz esa pregunta. Y si es importante, ¿por qué callas? Si es tan importante, alguno dirá: hermano,
aunque yo no predique, otro lo hará.